Buenos días. El día de hoy tengo un resumen y un estudio acerca de los paralelismos en la época de Jueces y en la actualidad. Así le resumí. Jueces es el último libro que he leído en la Biblia y de la meta que me he propuesto de leer toda la Biblia, ¿verdad? Y encontré un libro de pura casualidad en una librería cristiana y tenían en remate, pero son libros viejitos, pero esos libros que son muy buenos. Aquí se los voy a enseñar. Y este libro es, digamos que es oro molido, por así decirlo, ¿verdad? Porque toca temas escatológicos y bíblicos de todo lo que se vive en la actualidad. Este, yo hice un resumen y hice puntos de opinión mías, y también pues saqué información acerca, bueno, aparte gracias que estaba yo leyendo el libro de Jueces, Dios me permitió entender y expandir un poco más el conocimiento y saber también entender que se viven en estos tiempos peligrosos lo que menciona la palabra de Dios. No habíamos subido video ni nada por el hecho de que precisamente nosotros nos dedicamos a, a otras actividades, y además de que no siento yo que a veces es efímero hacer videos sin ningún motivo. Entonces creo que este video sí tiene un propósito, y también de hacer reflexión hablando con lo que está pasando en la actualidad. Por eso es que me atreví a hacer esto, y porque realmente se necesita entender en qué tiempo se está viviendo, ¿verdad? Bueno, este libro, como les comenté, es un libro viejito, pero muy bueno, la verdad. Y el autor se llama Norbert Leith, es un pastor originario de Alemania, pero estuvo trabajando en misiones en Uruguay, Bolivia y Venezuela. Entonces, él estuvo trabajando acá, él es alemán. Y aquí la pregunta es, ¿por qué existen los paralelismos de la época de Gedeón en la actualidad? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué paralelismo hay entre esa época y esta? Y entramos en materia con Jueces 2:10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que le había hecho por Israel. Entonces nos vamos a Jueces 11 en adelante, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses. O sea, quiere decir que dejaron completamente lo que conocemos como la adoración real por el Señor, por empezar a adorar otras cosas, ¿verdad? Y dice que adoraron a Baal y a Astarot, y los encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó a las manos de los robadores, y los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, ¿verdad? Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esto vino a causa, consecuencia de lo que ellos estaban haciendo. Y no pudieron, a donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esto viene cuando normalmente se alejan las generaciones del Señor y vienen castigos fuertes. Dios usa las mismas autoridades para someter al pueblo, inclusive pues otras naciones, que es lo que se está viendo, ¿verdad? Cuando empecé a leer, es una expresión que yo puse. Cuando empecé a leer Jueces, me vinieron a mí lágrimas al leer este versículo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que le había hecho por Israel. ¿Qué había hecho el Señor por Israel? Pues el Señor había hecho maravillas, proezas y cosas increíbles, porque acuérdense que la época de Jueces es después de Josué. Josué hizo pacto con el Señor, y de ahí tan famosa versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque les dijo bien en claro Josué a todo el pueblo, y les hizo jurar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero
ahí entra la otra parte, cuando muere Josué y mueren los antiguos conquistadores, Caleb y toda la gente, pues a lo mejor muchos se quedaron pues con el conocimiento y no lo pasaron a sus generaciones, que eso fue lo que pasó. Este, y nada, pues es diferente a lo que se vive en la actualidad, ¿verdad? Yo me considero el de la vieja escuela porque yo crecí en un hogar cristiano de los 90. Entonces yo le decía a mi esposo, dije, ¿cuántos de los que éramos de la vieja guardia de los 80 y de los 90 todavía sobreviven? Porque hay muchísimo cristiano de esa época que ya se alejó. Entonces, o ya partieron con el Señor también, ¿verdad? Entonces le digo en broma, digo, porque la realidad es que pocos de la generación de como éramos, que nos tocó ver todo el mover, el ayudamiento y cuando las mujeres ya han vestido a la iglesia bien arregladitas, o sea, todas, no hay que ciertas, y con pandero en la mano, no nada más las que hacen danza, sino todas las mujeres, y luego los hombres trajeados con corbata, y siempre andaban bien arregladitos, y veías a los hermanos y las hermanas y danzándole al Señor todo el tiempo. No era de que ciertos hermanos están danzando en la iglesia. Entonces era otro mover y otra época donde uno te tocó ver y danzaban toda la iglesia, no hay que nada más el hermano ungido, prendido que está ahí bailando. No, era toda la iglesia, toda la congregación. Y cuando se juntaban y hacían marchas para Cristo, era toda la iglesia, no nada más las panderistas. O sea, era un mover general del Espíritu. Entonces, esas son experiencias que yo viví de mi infancia que nunca se me olvidan. Y también cuando venía con algún predicador, iba toda la iglesia, no se separaban que porque es que tú no perteneces a esta iglesia, no eres de centro de fe, si no eres de las asambleas de Dios, no había nada de ese tipo de cosas, eso no se veía. Era todo un pueblo unido en un mismo sentir. Entonces, en la actualidad hay demasiada segregación. Entonces, esas son cosas que el enemigo ha tomado y, y el enemigo ha agarrado oportunidad y ha hecho muchísimos estragos en la iglesia y en el pueblo cristiano, evangélico, porque es la realidad de lo que se ve. Entonces, ya hablando de todo esto, Gedeón no se destaca por ser un héroe de la Biblia, porque precisamente se destacan muchas cosas negativas de Gedeón. Hasta donde yo sé, siempre he escuchado de Gedeón que era una persona cobarde, ¿verdad? Pero yo leyendo la Biblia y leyendo aparte el libro, el Señor me hace hincapié y me da a resaltar ciertos puntos positivos de Gedeón. Pues dicen que era cobarde, tenía dudas, y su padre había sido idólatra, y era un milagro que le interesara a un Dios que de cerca no conocía. Aún así Dios hizo lo más maravilloso, se le presentó en vivo y a todo color. O sea, el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón y le dijo, Gedeón, valiente y esforzado, así lo saludó. Y yo digo, wow, el Señor conoce cosas que nosotros no creemos que existen en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero el Señor vio a Gedeón y lo vio como una persona capaz para llevar a cabo la tarea más de las más importantes, que era librar al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces, hay cosas que el Señor quiere tratar en nuestra vida, en nuestro corazón. Seamos manos puestas para el Señor, porque el Señor nos quiere usar. No vamos a ir a varias partes porque este estudio es largo, así como me ha tocado en otros estudios. No le digo cuántos videos porque depende lo que el Señor me va preparando y así. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Dios les bendiga. Segunda parte. Que Dios